¿Se escuchan bien? ¿No tienen problema? Se escucha bien, se Eh, escucha bien. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que es, bueno, procedimiento ordinario o procedimiento formulario. Ustedes tienen la guía, que es esta la que yo tengo acá, que no sé si se ve, yo también la tengo. Bueno, se la subió Patria al campus, para que la tengan. Está la lectura obligatoria, que es Nina Ponce de Miguis. Y bueno, después también se referencian los cuadros, que es lo que vamos a ver ahora después en pantalla, apenas comencemos a dar la clase. Bueno, yo lo que quisiera para iniciar la clase es recordarle algunos conceptos de la clase anterior, cuando yo di procedimiento general y acciones de la ley. Más que nada, dos conceptos bases. Primeramente, recordar, como bueno, estaban los antropólogos que ustedes vieron al comienzo de la materia, Crady y Rossi, hablaban de que en toda sociedad, más allá de que haya un Estado o no, se ejercen funciones políticas. ¿Qué eran estas funciones políticas? Eh, Eran actividades y estrategias que se utilizaban para dirimir conflictos que recaían sobre recursos esenciales, ya que, bueno, como el hombre convive en sociedad, se suelen suscitar los conflictos. Bueno, eso es lo más básico, y después recordar que, bueno, con el transcurso del tiempo hubo distintas formas de resolver los conflictos. Ustedes recordarán que primero fue la justicia por mano propia, y finalmente tenemos el proceso como un medio de resolución de conflictos. Ustedes recordarán la definición que da la autora, que es un conjunto de normas que determinan una regla de conducta a seguir para obtener la realización de un derecho. Eso es lo que tenemos que tener como conceptos de la clase anterior, que es un proceso y que está ligado a las funciones políticas de una sociedad. Bueno, Roma también avanzó por todo ese camino en formas de resolver un conflicto. Tuvo también la justicia por mano propia, la limitó con el talión, hasta que llegó, bueno, con el tema del proceso. Hoy particularmente vamos a ver el proceso ordinario o proceso formulario. Hasta aquí, bueno, ¿alguna duda? No sé si tienen alguna duda. Bueno, continúo. El proceso por formulario o proceso ordinario es un sistema procesal que rigió durante la época clásica. La época clásica comprende desde el menos 27 antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Es decir, abarcó fines de la República, todo el Principado de Augusto, hasta lo que fue la crisis del siglo III, que fue producto del asesinato del emperador Alejandro Severo. Bueno, ese es el periodo que comprende el sistema performulario, desde el menos 27 o siglo I a.C. al siglo III después de Cristo. Es toda la segunda parte de lo que es el derecho de gentes, para que ustedes se ubiquen. Bueno, algunos autores encuentran el origen de este proceso en los mecanismos que se utilizaban para dirimir los conflictos entre un peregrino y un extranjero, entre un peregrino y un romano, o entre dos peregrinos. En Roma, cuando se empieza a expandir a partir del siglo II a.C. con la invasión a Cartago, Roma ya se empieza a expandir allí y surge lo que es el derecho de gente. Dentro de este derecho de gente se da distintas formas para resolver los conflictos entre un peregrino y un romano, o entre dos peregrinos. Bueno, el proceso de la acción de la ley, acuérdense que era un derecho procesal que le pertenecía a los quirites, a los ciudadanos romanos, no a los extranjeros. Era un derecho exclusivo de los patricios. Con la ley Abutia, que ustedes la van a ver acá en la guía, se comienzan a introducir modificaciones al proceso, al régimen procesal. Pero bueno, todavía consistían las acciones de la ley. Hasta que Augusto, durante el Principado, con las dos leyes Lulias, que también se nombran acá, deroga formalmente las acciones de la ley y tiene pleno régimen o plena vigencia
el proceso performulario. ¿Por qué? Porque hasta que se produjo esta derogación expresa, coexistieron tanto el proceso performulario como las acciones de la ley. Bueno, el proceso performulario forma parte de lo que es el proceso civil privado, que ustedes lo habrán visto en latín como ordo iudisorum privatorum. Eso es el proceso civil privado, que ahí Leila subió el cuadro general, comparativo. Vamos a ver que como el proceso performulario forma parte de este ordo iudisorum privatorum, tiene unas características comunes con las acciones de la ley. Ya vamos a ver cuáles son. Vamos a recordar, mejor dicho, porque ya las vimos en la clase anterior. Primero, hay bipartición de instancia. ¿Qué quiere decir? Que hay dos fases. Una fase pública, que se llama in iure, que es la que se realiza ante una autoridad que representa al Estado romano. En la época monárquica el magistrado era el rey, y con la época republicana la figura del pretor. Bueno, en esta fase in iure, el funcionario público que tenía la facultad de declarar el derecho, eso era lo que es la jurisdictio, y de poder usar la fuerza pública, no va a resolver el conflicto. El funcionario público no resuelve el conflicto de fondo. Lo que hace el funcionario público, ustedes tienen que recordar, es que encausa el proceso. Es decir, va a constatar que se cumplan los requisitos formales, va a fijar los límites de la controversia, pero no va a resolver el conflicto. Lo que va a hacer es pasar el asunto al juez privado, que es elegido por las partes, en la fase in judicio o in judicando, que este juez es el que va a resolver el litigio. Bueno, luego tenemos la otra característica dentro de lo que es la bipartición de instancia, es la liti contestatio. La liti contestatio, que significa traba de la litis, era el tránsito de la fase in iure a la fase in judicio, porque la traba de la litis implicaba que ya se había culminado la fase in iure, la fase pública, y las partes, tanto el actor como el demandado, acordaban someter sus diferencias al derecho vigente y ser juzgados por un juez particular o un árbitro. Eso era la liti contestatio, un acuerdo que se realizaba entre partes, por los cuales se fijaban los límites de la controversia y se sometían al juzgamiento de un particular, elegidos previamente por ellos. Bueno, la liti contestatio tenía, con el proceso performulario, va a tener tres nuevos efectos. Va a extinguir el derecho del actor para demandar, va a concederle al actor un derecho que va a estar plasmado en la fórmula, que luego vamos a ver qué es, pero que no puede ejercer más allá de lo previsto en la fórmula, el derecho. Y que la litis, el conflicto, no puede ser modificado por las partes ni por el juez privado, porque ya queda fijado los límites del conflicto. Bueno, eso es la traba de la litis. Después tenemos el juez privado. El juez privado, que era un iudex arbiter, era elegido por las partes en conflicto. Este árbitro era un pater familia, al igual que las dos partes que estaban en conflicto, porque para ser sujeto de derecho había que tener tres status: status libertatis, civitatis y el status familia, es decir, ser sui iuris. Estas dos partes podían acudir en justicia ante el juez particular que era elegido por ellos. Bueno, no así, recuerden que no podían accionar en justicia los alieni in iuris, como era un fili familia. ¿Por qué? Porque no era sujeto de derecho y estaba sujeto al juzgamiento del pater dentro de la gens. Bueno, este juez privado era elegido como un acuerdo de la lista de senadores. También podía integrar el juzgado un tribunal, que era una composición colegiada, que eran de 3 miembros o de 5, siempre un número impar para que haya una resolución por mayoría. La otra característica, sacando la bipartición, era que había ausencia de representación. Recuerden que las partes no podían realizar un acto procesal en nombre de otro, sino que debían realizarlo en nombre propio. Esta regla de la no representación tiene algunas excepciones,
que después la vamos a ver en el caso del proceso performulario. Otra característica importante es que es un procedimiento de naturaleza mixta, recuerden. ¿Por qué? Porque está vinculado con lo que es la bipartición de instancia. Hay una fase pública y una fase privada. Luego, la otra característica es que la sentencia no es apelable, no se puede impugnar o objetar después la sentencia. ¿Por qué? Porque el árbitro fue elegido de común acuerdo por las partes, y las partes conocían de la equidad y de la idoneidad de la persona para fallar, entonces no lo podían cuestionar con posterioridad. Bueno, eso es las características del proceso privado. Que repito, estas características genéricas las tiene el proceso performulario, porque forma parte del orden procesal privado. ¿Hasta allá se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, Sí, profe, se escucha bien. ¿alguna duda? O por ahí si voy rápido, no sé si quieren que repita algo o remarque algo. Bueno, continúo. Bueno, estas son las características genéricas que tiene el proceso performulario. Pero también el proceso performulario tiene las características que le son propias, es decir, características específicas. ¿Cuáles son? Primero, la escrituralidad, es decir, se deja de lado las palabras solemnes, los gestos que eran propios de la acción de la ley, que estaba muy vinculada con la religión doméstica, y se pasa a la fórmula escrita, a la palabra escrita. Luego, la otra característica era el formulismo o ritualismo civil. Con el proceso performulario, el pretor va a redactar una fórmula escrita. Esta fórmula escrita, ¿qué es? Es un breve documento en el que se establece los límites del litigio, los límites de la cuestión a resolver. Y esta fórmula se la van a transferir al juez privado en carácter de instrucción para que pueda resolver el caso. Bueno, después otra característica importante es que es un proceso mucho más ágil. ¿Por qué? Porque al dejarse de lado todos los gestos solemnes, las luchas simbólicas, el proceso es más expedito, más rápido. Y después, bueno, otra característica es que ya el juez que va a resolver no se atiene a la palabra oral de las partes, porque priman todo lo que es la escritura en este sistema procesal. Obviamente sigue dividido en dos instancias, porque es parte del proceso privado. Bueno, estas características son las específicas. Reitero, escrituralidad, formulismo, mayor agilidad, producto de que se dejan de lado los rituales solemnes, y el hecho de la bipartición de instancia. Pero este proceso que comenzó como forma de dirimir un conflicto entre un extranjero, como eran los peregrinos, y un romano, o entre dos peregrinos, luego se hizo extensivo o se aplicó también a los ciudadanos romanos. Ya comenzó a aplicarse también a la disputa entre patricios, porque antes debemos recordar que lo que regía para dirimir un conflicto entre dos patricios eran las acciones de la ley, las cuales cayeron en desuso producto de que era un sistema procesal muy riguroso. Es decir, si no se llevaba a cabo la acción con un nuevo gesto, se anulaba la acción y se perdía la demanda. Bueno, esto es básicamente cómo se empieza a extender el proceso, que ya se hace al conflicto de patricio. Bueno, hasta allí, como había características genéricas. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieren que repita o que aclare? Por ahí si no se entendió bien. Hola. No, ¿Se profe, entendió, se profe? entendió. Sí, díganme. ¿Se entendió bien? Por lo menos Bueno. yo sí. Sí, ¿Alguien no perfecto, quiere gracias. Bueno, cualquier cosa me detiene y me dicen si quieren que vuelva a retomar algo o explique algo. Bueno, eso es lo que habíamos visto, parte genérica y parte específica. Ahora vamos a entrar a analizar las etapas nuevamente, pero con mayor detenimiento.
habíamos dicho que el proceso performulario tiene una fase in iure, que es una fase que se realiza ante un representante del Estado romano. Ustedes van a ver el cuadro que está subiendo Leila, que es el cuadro de la fase in iure. En esta etapa va a tener el funcionario va a ser el pretor. El pretor lo que va a hacer es que es el que va a conceder la fórmula a pedido del actor. Va a analizar si se reúnen los requisitos y si se reúnen los requisitos le va a conceder la fórmula al actor. Debemos recordar que los pretores tendían a flexibilizar el derecho tributario que era rígido, y por lo cual comenzaron luego a emitir nuevas fórmulas para amparar o proteger a las partes cuando había cuestiones que no estaban reguladas por el derecho tributario. Bueno, como habíamos dicho, reitero, este juez tenía imperium, porque podía usar el uso de la fuerza, y tenía jurisdictio. Pero ¿qué hacía? Encauzaba el proceso, fijaba los límites de la controversia y velaba porque se cumplan los requisitos, las condiciones, pero no resolvía, sino que iba a designar al juez privado, que era el que va a resolver, y le concedía la potestad de fallar, de condenar o absolver. Pero él no resolvía la cuestión de fondo, el caso. Simplemente le confería validez a los actos de las partes. Bueno, después tenemos que esa era la fase in iure, ante el pretor, que concedía la fórmula al actor. El actor solía elegir la fórmula siendo aconsejado por el jurisconsulto, que era un experto en derecho, y que lo asesoraba, pero extraprocesalmente, porque nunca estaba, o pocas veces estaba delante del pretor. Le aconsejaba qué fórmula utilizar para resolver el caso. Y la elegía del álbum que tenía el pretor. Solía tener un álbum donde estaban las fórmulas ya preestablecidas. Bueno, luego, esa era la fase in iure. ¿Cómo se iniciaba el proceso? Deben recordar que el demandado tenía que ir ante este pretor, ante el magistrado, pero ¿cómo iba? Había una citación que era la ius vocatio, que ya lo habíamos visto en Acción de la Ley. Era un comparendo, si se lo citaba al demandado que se presente ante el pretor. Si el demandado, si el requerido no iba, ¿qué pasaba? El pretor lo autorizaba al actor a que pudiera vender todos los bienes del demandado. Eso es una consecuencia de no haber comparecido a la citación. Pero el demandado podía sustraerse de la citación si designaba un fiador, que era lo que era el vindex o el garante. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esa citación, si el demandado comparecía ante el pretor, el actor tenía que esgrimirle o darle a conocer la fórmula que iba a utilizar. Esta parte se denomina editio actionis. Ustedes la van a ver en la guía de lectura. El actor, cuando el demandado ya concurría, le daba a conocer la fórmula que iba a utilizar. ¿Qué podía hacer el demandado cuando tomaba conocimiento de la fórmula que iba a utilizar el actor? Podía negar los hechos, podía oponer una excepción, que después vamos a ver lo que es, yo después se lo voy a explicar, y podía confesar, con lo cual se terminaba el pleito. Obviamente, si el demandado contestaba, estaba trabada la litis. Estaba trabada la litis y se pasaba la fórmula al juez privado, que era el que iba a resolver. Acuérdense que el juez de la fase in iudex, o injudicando o in judicio, es el que va a resolver el caso. Bueno, una vez que la fórmula pasaba en manos del juez privado, del juez particular, las partes tenían que comparecer ante el juez privado en el término de 3 días. ¿Qué pasaba si en el término de 3 días no comparecían? Bueno, si no comparecía una parte,
se lo esperaba a que pase mediodía a la otra para que se presente, y si no se presentaba, la parte que se presentó ganaba el pleito. Si ambos se presentaban, tenían que exponer brevemente el asunto ante el juez privado, de forma muy sencilla, sin usar palabras complejas. Era la causa connectio, que ustedes lo van a ver escrito en latín. Si el juez entendía que era necesario una exposición contradictoria más compleja, decretaba la apertura del desarrollo de causa, que era la causa peroratio. Después, ¿qué hacía el juez con la causa peroratio? Una vez terminada esta, tenía que valerse de los medios de prueba para resolver. Debemos recordar que la sentencia que dictaba el juez particular era de carácter pecuniaria, pero a diferencia de lo que había en acciones de la ley, nunca se le restituía al actor el objeto que estaba reclamando, se le daba el equivalente en dinero. En acciones de la ley podías obtener el objeto que estaba demandando, pero en pero en el proceso performulario no, se le daba el equivalente en dinero. Eso es una diferencia muy importante. Bueno, el juez, al momento de fallar, ¿qué tenía que hacer? Tenía que examinar, mejor dicho, que los hechos se condicieran con lo que estaban en la fórmula, examinar la fórmula. Luego, si los hechos eran lo que estaban establecidos en la fórmula, ¿qué hacía? Iba a valorar las pruebas que presentó el actor, luego valoraba la contraprueba que presentaba el demandado, y finalmente iba a valorar los alegatos. Los alegatos, ¿qué son? Porque bueno, ustedes todavía no dieron procesal. Un alegato es merituar la prueba. ¿Qué quiere decir merituar una prueba en derecho? Es que lo que uno expuso se condice con lo que fue probado. Eso es merituar la prueba. Que uno probó tal hecho con la prueba ofrecida en la causa. Eso es merituar la prueba. Bueno, y una vez que se cumplió todo este camino, el juez fallaba. Pero fallaba en base a la fórmula. El juez no podía excederse de la fórmula, porque tenía fuerza vinculante, fuerza de ley. No podía fallar más allá de lo que se había establecido en la fórmula. Y, por ejemplo, si el actor reclamaba más dinero del que él pedía, se lo tenía por perdido el juicio, porque no podía reclamar más de lo que estaba consignado en la fórmula. Bueno, eso es la instancia privada. Ahora lo que yo dejé para lo último es para detallarle bien la cuestión de la fórmula. ¿Qué es la fórmula? Y las partes que tiene. La fórmula, como le había dicho ya reiteradas veces, era el documento que redactaba el pretor en la fase in iure, en el que consignaba los antecedentes de la causa, limitaba la controversia y se daba en forma de instrucción al juez privado. Eso era la fórmula. La fórmula tiene partes esenciales, o sea, partes que necesariamente tienen que estar presentes en la fórmula, en la estructura. La fórmula tiene las siguientes partes esenciales. La demonstratio, que era la exposición del nombre de las partes, el derecho invocado, los hechos de la causa, esa era la demonstratio. La intentio, que era la pretensión del actor, que podía ser una pretensión, reclamar un objeto o una pretensión incierta, reclamar algo dentro de lo que es un género. Y luego de la intentio estaba la condematio, que era la facultad o la investidura que le concedía el pretor al particular, es decir, de que podía condenar o absolver. Obviamente, en este proceso no se podía condenar al actor, se condenaba o se absolvía al demandado. Y la condena siempre es de carácter pecuniario. Debemos recordar que, a diferencia de lo que pasaba en la acción de la ley, no se restituía, por ejemplo, el objeto que reclamaba el actor, sino que se daba su equivalente en dinero.
Esa es una diferencia importante. Bueno, y después tenemos la última, que es la... Sí, Una pregunta que no se entendió bien. sí. ¿Quién se lo concebía al condematio? La ¿A quién se lo- condenatio, sí. Ajá. La condenatio o sea, es la investidura o la facultad que le daba el pretor al particular, al juez particular, para que pueda condenar o absolver. Es eso, condenatio es la facultad que le daba el pretor al particular, al juez privado, de que condene al demandado o lo absuelva, para que pueda resolver la cuestión litigiosa. Es eso, condenar o absolver. Ok, gracias. De nada. Bueno, esa es la condenatio. Y después estaba la adjudicatio, que estaba vinculada con un modo de adquisición de los derechos reales, cuando se tenía que adjudicar la propiedad de un objeto. Y generalmente cuando estaba la adjudicatio se decían que las fórmulas eran mixtas. ¿Por qué? Porque se estaban resolviendo derechos reales y también derechos personales. Por ejemplo, cuando se tenía que dividir la comunidad hereditaria, era un caso de acción real, o también cuando se tenía que había dos fundos cuyos límites eran confusos, o sea, no se sabía con precisión dónde eran los límites de comenzaba uno y culminaba el otro, la otra heredad, el otro inmueble. Y esta acción tendía a limitar esos dos inmuebles. Ese es otro caso de adjudicatio. Bueno, esta era la parte esencial de la fórmula, pero el pretor podía adicionarle otras partes que eran las medidas complementarias de la fórmula. Que ¿cuáles eran las medidas complementarias? Estaban las excepciones. Una excepción es un instrumento que le confiere el ordenamiento procesal al demandado para que pueda enervar, es decir, paralizar la acción del actor. Es un medio, para decirlo más sencillo, es un medio de defensa que le confiere el derecho procesal al mandado. Y se clasificaban de dos formas, perentorias y dilatorias. Bueno, esta clasificación se sigue usando en el derecho procesal actual, pero bueno, se los voy a explicar qué es una acción perentoria. Una acción perentoria ataca el derecho del actor, ataca el derecho, lo que está solicitando, la pretensión. Solía haber excepciones, por ejemplo, la excepción de dolo en el derecho romano. Ataca el derecho, la perentoria. Y la dilatoria lo que hacía era suspender el juicio porque había un defecto en el procedimiento. Y lo suspendía hasta tanto se subsana el mismo. Por eso es dilatoria, porque suspende el proceso a la espera de que se resuelva la cuestión planteada. Bueno, esas eran las excepciones, que de paso habría que decir que no estaban permitidas en las acciones de la ley. ¿Por qué? Porque no se permitía demandar dos veces. Por eso no estaban permitidas las excepciones dentro de lo que eran las acciones de la ley. La otra medida complementaria eran los interdictos, que ustedes van a ver que eran, que contenían obligaciones de hacer, de no hacer, eran interdictos, por ejemplo, de restituir, de prohibitivos, o de que tenía que exhibir un objeto. Luego estaba otra medida complementaria, que era está en latín, missio in possessionem, te lo van a ver ahí, que ¿qué es esto? Es una especie de medida cautelar. Lo que hacía el magistrado era concederle los bienes al actor para que el demandado no se insolvente durante el transcurso del juicio. Bueno, y esas eran las medidas complementarias, que recuerden, podía adicionarse, pero la fórmula tenía partes esenciales, que eran 4. Repito, la demonstratio, la interio, la condenatio y la judicatio. 4 eran las partes esenciales de la fórmula. Patri, no sé si querés agregar algo más. Hola, ¿cómo andan? Perdón, tuve unos problemas con la cámara. No, adelante, Hugo, adelante. Lo Porque que no bueno, sé, sí, decime, decime, sí. Patri. Sí, no, decime, Patri. No, después, no sé si estuvieron viendo lo del práctico, si hubo dificultades en el práctico, si lo pudieron hacer. En todo caso, ahora cuando vos terminás, ven eso, Yo, ¿cierto? sí, yo ya les expliqué, lo terminé de dar la guía.
Les dije que estaba la guía, lo terminé de dar ya. Podríamos pasar, si no tienen inconveniente alguno, o si hay alguna pregunta, pasamos al práctico. No sé si quedó alguna duda. Bueno, Patri, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, a ver, gente, no es un tema un poco más complicado que los otros. Bueno, a ver, no sé cuál será el problema, pero siempre hay dificultades a la hora del examen. Entonces, como pregunta acá Hugo, todos lo tienen en claro, pudieron ver la comparación entre el anterior tipo de procedimiento y pudieron hacer los trabajos prácticos, no hay dudas de lo que se desarrolló hasta ahora. Cuenten. No, yo ninguna duda, o sea, lo único que no lo anoté porque no escuché eran qué eran los interdictos. ¿Quién dijo esto? Yo, ¿Valeria? Sí. Bueno, Hugo te explica ahora de nuevo. Sí. Sí, los interdictos, bueno, eran una medida complementaria a la fórmula, o sea que la podía adicionar el pretor, y consistían en obligaciones, por ejemplo, de hacer o de no hacer. Un interdicto podía consistir en una orden de exhibir un objeto, de abstenerse de realizar una actividad. Esos eran los interdictos, básicamente. Que reitero, es una medida complementaria a la fórmula. Podía estar agregado o no. Ok, Pero ahí no era entendí. esencial. Sí, Bueno, gracias. de nada. ¿Nadie más tiene dudas? Patri, Yo ¿me tenía escuchás? dudas. Hola. Sí. Hola. Sí. No, yo tenía dudas en la parte que decían cuáles eran los que conformaban, si eran 4, 2, la parte de... La pregunta del práctico, vos Sí, decís, sí, Silvia. sí. Sí, perdón. Sí, la pregunta del práctico. Entonces, yo conté todo, pero no, o sea, estuve mirando y repasando y yo digo, ¿cómo? Si me aparecen más de 4 y no me daban las cuentas porque me daban 9, claro, pero yo incluía los otros, o sea, incluía todo, pero Claro, después me Ahí di está. cuenta. Claro, Claro, eso. Y eso. lo otro, Las bueno. Eso es, Silvia. Las guías de lectura son la base siempre. Uno tiene que leerla o estudiarla Sí, primero sí, no, y yo después. leí, pero Sí, claro, sí, para mí eran todas, eran todos los que formaban y no los claro. separé, pero bueno, después sí me fijé y me di cuenta. Son las 4 partes ordinarias lo que se pregunta. Exactamente, sí, Y sí. está bueno porque justamente uno puede volver a la guía, leer, responder. Bueno, este tema del procedimiento habla, como todos se habrán dado cuenta, del derecho de forma. Quiere decir, la forma, la manera en que uno, y todos ustedes cuando sean abogados, van a presentar ante el tribunal, de acuerdo al código de procedimiento, ya sea civil o penal, que eso lo van a estudiar más adelante en la carrera, obviamente. Acá en esta materia es la introducción a todos los temas. Y volviendo entonces, es un derecho de forma. ¿De qué forma se acciona en justicia? ¿Sí? Cuando uno se recibe de abogado, por ahí tiene mucha teoría, pero lo que más cuesta es cómo voy a tribunales, a dónde voy, qué presento, qué escribo en la demanda. ¿Cierto, doctor Hugo, o no? Así ¿Sí o es, no? me costó mucho, sí, así es la verdad. Cuando uno va a tribunal, la parte práctica es todo. Y cuesta mucho. Claro, Me ha porque pasado. porque ustedes tienen una materia que se llama consultorio jurídico, ¿cierto? Pero bueno, no alcanza la práctica cotidiana, a dónde ir, cómo interponer la demanda, los plazos, son muy importantes los plazos. Sí, Sí. si vence un plazo, ¿qué hacen? Después, ¿qué le dicen al cliente? Bueno, gente, la cuestión es que en esta materia, en historia del derecho, vemos el procedimiento como el método o el camino para poder reclamar en justicia los derechos de fondo. ¿Cuáles son los derechos de fondo? Derecho de familia, que está en Roma y lo tenemos en la actualidad. Por ejemplo, un crédito, una deuda, un pagaré, un documento, que estamos hablando de derecho comercial, de contratos, también tiene su origen el derecho romano. Cuestiones de derecho de familia, ¿cómo no? ¿Sí? Bueno, en Roma tenía su propia formalidad.
qué es esto que estamos estudiando. Hoy en día no tenemos ritualismo, digamos así, religioso, como eran las acciones de la ley en los primeros tiempos de Roma. Ahora con este procedimiento vemos que todavía hay un ritualismo, pero no es igual al ritualismo religioso, porque ahora ya hay escrituralidad, y esta marcha del proceso, y qué tipo de acciones, en qué momento se interponen, cómo se interponen. Fíjense que hay quienes ayudan o auxilian a las partes, que son los jurisconsultos, para redactar la fórmula, que no era fácil ni antes ni ahora. ¿Se entiende? Bueno, y las partes de la fórmula son 4, las normales, las generales o ordinarias. Excepcionalmente o complementariamente, como estaba recién explicando Hugo, se pueden incorporar otras. Bueno, ¿está, gente? ¿Sí? Sara, ¿cómo andás, Sí. Sara? ¿Bien? Sí, gracias. La familia, tu papá, perdón para toda la digresión. ¿Bien? Y Carlita, que estaba ahí, un abrazo de todos para Carlita, ¿eh? Qué voluntad, Carla, ¿eh? Bueno, yo la vi recién, ahora no la estoy viendo, pero estaba. Y Zulma, tu papá, que el otro día te fuiste. No, Ahí está. sí. No, mi papá, bien, lo que pasa es que él tiene varias cuestiones ahí de salud, la hipertensión, la diabetes, entonces estamos ahí medio complicados, por eso se tiene que recontra cuidar, no sale. No quiere que vayamos a la casa, digamos, a verlo, es todo telefónico, entonces por ahí, cuando necesita algo, bueno, no, nos manejamos así. Pero bueno, tengo la bendición de que está cerca, así que por ahí es la que yo, digamos, somos 4, pero yo estoy más cerquita y es la que lo auxilia cuando necesita algo. Pero bueno, él está en su casa y yo en la mía. Pero bien, fue un susto nada más. Me alegro. Todos estamos atravesados por esta circunstancia que pasa a nivel mundial. Sí, Así sí. como en las clases, que es todo tan distinto para todos en la vida. Vamos, lo vemos, no lo vemos, hay que cuidarse mucho y bueno, todo así. Carlita, ¿cómo te sentís, querida? Gracias por estar con nosotros. Mírala, mírenla, pobre. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Sí, Carla. Sí, yo estoy bien, o sea, arranqué el sábado con fiebre altísima y estuve hasta ayer y hoy me quedó el malestar del cuerpo y tengo mucho dolor de cabeza. Pero como tenía angina y placas, creímos que era eso y tomé amoxicilina 500. De todas maneras, yo no salí de mi casa, pero me avisó una profesora de gimnasio que había dado positivo, entonces compré lo que sería el test casero y como mi mamá sabe hisopar, me hisopó y di positivo. Entonces avisamos al 0800, llamamos y me hisopan mañana, digamos, pero me dijeron que si di positivo en ese ya es positivo, digamos. Sí. Bueno, ¿y de ánimo cómo estás, Carla? No, yo bien, me molesta la vista, me dan como puntadas en la cabeza, pero bien, hay gente que la pasa re mal, pobre. Sí, bueno, nadie sabe cómo le afecta a cada organismo. Así que bueno, tranquila y hace todo lo que puedas según tu comodidad, ¿eh? Con cámara encendida o no. ¿Estás en la cama ahora? No, me senté en el escritorio. Pero qué voluntad, felicitaciones, felicitaciones. Ahora Bueno, antes de seguir con el práctico, perdón, ¿está presente Cintia Lescano? ¿No? No vino. Bueno, adelante con el práctico entonces. Patri, Hugo. disculpa. Sí, yo lo que por ahí quería decirle, remarcarle nuevamente el periodo que comprende, porque por ahí también cuando di la acción de la ley, no sé si se dio confusión, pero para que quede claro, el periodo que comprende el proceso performulario. Hugo, si a vos te parece bien y si Leila está dispuesta, podemos poner en pantalla qué cosa, lo que siempre tenemos que tener en cuenta en Roma para los periodos, ¿qué es? La recta histórica.
recta histórica. La línea histórica, Perfecto. ¿cierto? Para no marearse, porque, a ver, estar ubicados donde estamos y estar tranquilos. A ver, ¿podemos leer o mucho lío? No, sí, sí, ya está, estoy abriendo. Genial, genial. No. Vamos Yo más- todos. O sea, en la recta histórica está lo mismo que en el cuadro general, ¿eh? Sí, sí. Porque los procedimientos, que es lo que ahora le va a volver a refrescar Hugo, los procedimientos no abarcan exactamente un solo periodo entero. Se superponen porque no hay derogación de uno, se juxtaponen y coexisten. A ver, contales, Hugo. Bueno, particularmente sobre el proceso performulario, que es el que acabamos de ver, comprende todo lo que es la época clásica, es decir, desde menos 27 a.C. hasta el siglo III después de Cristo. O sea que comprendió fines de la República, el Principado, hasta la crisis, bueno, del siglo III, que es donde Diocleciano modifica el procedimiento en forma sustancial. Ese es el periodo que comprende, del menos 27 hasta el siglo III después de Cristo. El proceso performulario. Padri, no sé si querés agregar algo más. Claro, y eso, en relación con eso, ustedes habrán visto, cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos del Principado de Augusto, fue Augusto el que por 2 leyes, Julias, porque él tiene muchas leyes, Julias o Julias, que se acuerdan por qué, porque es como que está dando valía a su linaje, el linaje de Julio, que era ascanio, y que viene de, así lo remonta a los dioses y a los héroes troyanos. Entonces, por 2 leyes Julias, en este caso se refiere al procedimiento, había muchas otras para divorcio, para matrimonio. Se refiere a que, como había caído en desuetudo las acciones de la ley, lo deroga definitivamente en el 27 antes de Cristo, o entre el 29 y el 27, ni bien inicia su gestión o su gobierno, e instaura en forma definitiva este procedimiento performulario. Porque en el siglo anterior al Augusto, si hablamos de Augusto, ¿en qué siglo estamos? A ver, clase, repasemos. 27 antes de Cristo. Siglo. Está ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Nadie dice nada? En el siglo I, estamos en el primer siglo. Carlita, fuiste vos la que lo dijiste, enferma y todo, Sí. ¿no? ¿Viste? Sí. Bueno, ¿y los demás dónde están? Siglo I antes de Cristo, Augusto 27 antes de Cristo. Voy a hacer un práctico así, tipo matemática. Pongo los siglos y ustedes me tienen que poner el año, o al revés, porque es fácil. Bueno, antes de Augusto, en el 2 antes de Cristo, una ley que se llamó Aebutia estableció las pautas de este procedimiento performulario, pero seguía vigente el de las acciones de la ley. O sea, que durante un siglo coexistieron. Las acciones de la ley seguían utilizándola los patricios como hacían siempre. Recuerden que era oral, las fórmulas eran solemnes, los rituales eran casi secretos, y empezó a utilizarse como una forma de incluir a quienes que no estaban dentro del derecho trinitario, a los extranjeros o a los peregrinos. ¿Sí? Con Augusto, el siglo siguiente, derogó definitivamente esta dualidad, porque imagínense que generaba incerteza jurídica. Derogó las acciones de la ley y establece por la ley Julia este procedimiento que están estudiando hoy. ¿Sí? Bueno, ¿querés comentarles acá la recta o la línea histórica, Hugo? ¿Dónde estamos situados? Sí, lo había reiterado, o sea, siglo I antes de Cristo, que es el menos 27, y comprende hasta el siglo III después de Cristo el procedimiento. O sea, que abarcó lo que es la época clásica dentro de lo que es la segunda etapa del derecho de gentes, básicamente, el proceso performulario. Y no veo mucho porque estoy cerca. Bueno, está. Básicamente, bueno, ese es el periodo que comprende, básicamente. Bueno, ahora vamos al práctico, pero para todos, con este tema de hoy, que es procedimiento, se da por terminado
el segundo periodo de la historia del derecho romano, que es el derecho de gentes. La próxima clase del viernes, que le vamos a subir luego, ya iniciamos el último periodo, que ahí sí coinciden el inicio. En el 235 hay una crisis, que es la segunda crisis desde el punto de vista de los periodos de Roma, y se llama crisis del siglo III, y ahí cambia todo. Cuando se sale de la crisis, las medidas que se toman para salir de la crisis, divide el imperio en Oriente y Occidente, se transforma totalmente la forma de gestión, y vamos a ver que este tipo de procedimiento cambia también. ¿Ok? Perfecto. Hugo. Sí, perfecto, Patri. Está bien. Adelante. Sí, Parecemos no sé si- un noticiero, che. Parecemos un noticiero que decimos, La adelante, verdad que sí. vamos acá, Yo no vamos sé al si móvil. O no, se ustedes se puede- reirán de nosotros, pero bueno, se hace lo que se decía en los noticieros. A ver el móvil, a ver qué está acá, qué está allá, y ahora están todos afuera, los periodistas están en Italia, en Estados Unidos, que hoy vacunaron a los chiquitos, ¿vieron? A los adolescentes. Bueno, vamos para Patri, adelante. No importa que se Eso rían, hace la clase más divertida, profe. y sí, no importa que se ríanse, No. a mí no me importa, ¿eh? Lo feliz de que podamos participar y que se acuerden. Si se ríen, se van a acordar más. Y sí. Vamos. Ley, no sé si podemos subir el práctico, saber en qué pregunta podemos. podéis fallar un poco más. Podemos. Acá está la base. Claro, y habría que ver por ahí en qué preguntas se Ah. confundieron más. Ahí voy. Sería- Lo tengo abierto. Dale, tranquila. Ah, también podemos, o Ley ya lo debe saber, ¿cuántos hicieron el práctico? Sin nombres, ¿eh? No, 38 personas, porque 2 personas no sé quiénes son. 38 alumnos. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Todos En líneas aprobaron? generales, casi todos. Pero bien, La gran comisión. mayoría. Qué bien esta comisión 10, ¿eh? Excelente. Así se hace, vamos, vamos. Y nadie me va a decir, profe, qué largo que era este práctico. Profe, era difícil este práctico. Muchos lo deben querer decir. Y no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque habrán Largo el estudiado. práctico, profe. Bueno, entonces yo les voy a decir, pero muy bien que lo pudieron hacer y estudiaron. Vamos adelante. A ver, la que más se confundieron era quién resolvía el caso en base a la fórmula emitida en la fase in iure. Bastante se equivocaron. Claro. En esa. ¿Por qué Sí. no lo ponemos todo? No sé si a vos le parece bien, que hoy hay tiempo. Vamos de la primera hasta la última. Hoy hay tiempo. Sí, no hay problema. No hay Y lo problema. vamos contestando acá, Perfecto. la gente. Perfecto. Problema, Patri. Ahí A ver. está. Bueno, es la base, no. Está abajo, está abajo. Bueno, para que ustedes sean felices con historia del derecho, porque vuelvo a decirlo, digo todos los días, los años y todo. A ver, uno está acá, tiene la dicha, el honor y la suerte de poder realizar lo que uno eligió, porque nadie está amenazado para estudiar en la facultad, supongo. Así que ahí, para que sean felices, todo este texto, procedimiento formulario per fórmulas ordinario, ¿de dónde sale? De la guía. Y le pongo tres, para que ustedes lo lean y digan cuál es el correcto. ¿Sí? ¿Hugo? Sí. ¿Hubo problemas? Sí, dale, Hugo. Escucho bien, a ver. A ver. Marcar la opción correcta respecto a qué época o periodo abarca el procedimiento que estamos estudiando y cuáles son sus características. Procedimiento formulario per fórmula subordinario corresponde a la época del derecho antiguo y tuvo vigencia durante la etapa monárquica hasta el fin de la República Romana. Es decir, que rigió de manera exclusiva desde la fundación de la ciudad de Roma, 757 a.C., o sea, siglo 8 a.C., hasta el 27 a.C. o siglo I, con el inicio del Principado de Augusto, donde se implementan cambios fundamentales. O sea, que se aplicó durante toda la etapa del derecho quiritario y parte del derecho de gentes. Se caracteriza por sobriedad y formalismo.
y además por poseer los rasgos del censo privado, con dos jueces, jueces elegidos por las partes, ausencia de representación y no existencia de derecho de apelación. La otra sería procedimiento formulario per fórmula u ordinario, predominó en la época clásica desde fines de la República y durante el Principado desde el menos 27, o sea, siglo I a.C., hasta el siglo III después de Cristo, cuando después de la crisis que se originó a partir del asesinato del emperador Alejandro Severo, el emperador Diocleciano reformó el procedimiento, o sea que tuvo vigencia en el segundo parte del derecho de gentes. Tercero, este sistema rigió durante el periodo del Bajo Imperio, desde el 294 después de Cristo, siglo III después de Cristo, implementado por la reforma del emperador Diocleciano, hasta la muerte del emperador Justiniano en el 565, siglo VI después de Cristo. Tuvo vigencia durante el periodo del derecho romano helénico, se caracteriza por ser un sistema similar al de la administración de justicia moderna, de carácter estatal. Rasgos de proceso público, instancia unificada, jueces representantes del Estado y designados por el emperador. El derecho de representación y apelación de sentencias. Hugo. Sí. Bueno. Lo leí, no sé. A ver. ¿Cuál sería la correcta? No tuvieron, me imagino, dificultades con esta, ¿verdad? Porque acá alude a periodos. La respuesta correcta es la del medio. ¿Sí? Vamos a ver la otra, no para leerlas todas, sino para a ver si ustedes pueden, a ver acá, verdadero o falso. Esta, de verdadero o falso, tampoco hubo problemas, ¿verdad? No. No. A ver, Ley, vos dijiste, ¿esa sola hubo inconvenientes? ¿O alguna más? Bajemos a la que hubo problemas. No, fue una sola. Una sola. Muy bien, Comisión 10. O sea que todos sacaron más de 6, todos aprobaron. Tal vez al principio cuando había que seleccionar varias opciones. Que algunos nada más seleccionaban una. Ah. La 11. La 11. Leo, ¿quién resolvía? Esta era Silvia, ¿verdad? Sí. No, la de Silvia también la vamos a poner. La de las partes de la fórmula. Vamos con esta que se equivocaron la mayoría. ¿Quién resolvía el caso en base a la fórmula emitida en la fase iure? Y hay varias opciones. Por lo cual, tienen ustedes ya en vista la guía y saber quién era el juez. En este momento está en latín acá y todavía se llamaba iudex o árbitro, árbiter. ¿Por qué le ponemos esta característica o este doble apelativo? ¿Por qué? Iudex o árbitro. Hoy en día, por ejemplo, los jueces, ¿son jueces o árbitros o no? A ver quién puede contestar eso. ¿Sí o no? Sí. Nada. No, son jueces. Acá es un intermedio porque todavía los jueces son particulares, por eso el proceso es privado, los eligen las partes. Por eso hay otra pregunta que dice, ¿qué quiere decir que rige el principio dispositivo en el procedimiento? Eso quiere decir que son las partes, los particulares. Recuerden que eran pater familias, ¿sí? Que tenían ius actioni. Los alien iuri no podían. Tenían que ir personalmente los paters. Son los paters los que van determinando la marcha del proceso. Hasta eligen al juez. Obviamente van a elegir a otro pater que ellos consideren que es imparcial, impartial, ecuánime. ¿Se entiende? Pero es iudex o árbitro. Nunca puede ser ni procurador, procurator, ni cognitor, ni jurisconsulto, ni pretor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pretor está en la fase iure y el que juzga está en la judicio. Simple. ¿Sí? ¿Por qué se hicieron lío? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué contestaron, Ley, por ejemplo? A ver. Yo contesté, después me di cuenta. Yo contesté el pretor. Después, cuando yo lo había leído y decía el juez, pero no sé por qué puse el pretor, pero bueno, después lo leí de vuelta y era es el juez, lo dice clarito que es el juez. Bien, bien.
está bien equivocarse, porque de los errores uno aprende, así que está bien. Bueno. Los demás, ¿qué pusieron ahí? A ver. Mira, bueno, en total son 40, pero bueno, menos eran alumnos. Uno puso el procurador, uno el cognitor, dos el jurisconsulto, 20 el pretor en la fase iure y 16 solo pusieron la respuesta correcta. No, yo igual que Silvia. Valeria. Sí. A mí me pasó, pero porque leí mal, digamos, no le habré prestado mucha atención. Creo que le hice mal a esa porque decía algo de emitir la fórmula y el que lo hacía era el pretor. Entonces como que me confundí en eso y no me di cuenta de quién emitía la sentencia. Fue más que nada, calculo que es mi error de interpretación, digamos. Bueno, más allá para todos digo esto, además de aprender los contenidos con estos formatos de trabajo práctico, la idea es que se vayan adiestrando con la manera de responder, porque ya les contamos, ¿verdad? Multiple choice así va a ser la primera fase del examen final, ¿sí? Todos tienen que responder preguntitas de multiple choice. Ahí sí van a tener un tiempo y no van a tener la guía, pero está bueno darse cuenta que hay que leer tranquilos, primero que estudiar, ¿no? Por supuesto, todo, y leer tranquilos las consignas, claro, porque siempre va a haber así 2 o 3 opciones, muy parecidas pero no iguales, así que bueno, bien Juliana, bien, ¿qué más? ¿Quién más se confundió y quiere comentar algo? Bueno, yo hice lo mismo que ellas. Venía leyendo tanto lo del pretor, y cuando llegué ahí dije, bueno, no vi que diga jueces, pongo pretor. Me quedé con lo de la... Claro, si era el pretor iba a seguir siendo el pretor. Claro. Lo dice al principio, que dice lux, ahora no me acuerdo cómo es que se Claro, llama sí, después repasé la guía y me di cuenta, pero me quedé con el pretor a acá mí me y era pasó el igual. pretor. Sí. Bueno, no importa, es a veces porque hay que se tiene que dar cuenta. ¿Estudié mal? ¿Leí mal la guía? ¿O me apuré al leer la consigna? La última respuesta, se apuraron al leer la consigna. Otra fue con las leyes. Sí, a ver. Que bastantes pusieron la ebutia. A ver. Y no pusieron las Julias. A ver. Lo que les comenté recién. Claro, sí. A ver. Ahí. En la plantilla, sí, no la encuentro. Ahí. A ver. Acá. Esto es lo que recién estábamos comentando. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿cuál fue la dificultad? ¿Qué pusieron ley? ¿Qué ley contestaron? La ebutia. Sí, estaba silenciada, perdón, esa. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? ¿Quién comenta? A lo mejor la consigna tendría que decir estableció en forma definitiva o derogó el sistema anterior. Bueno, son las leyes Julias, ¿sí? A ver otra. Vamos con la que viene, a ver, la de las partes de la fórmula. A ver. A 12. Acá, la 6. ¿La 6 era? Sí, la 6. Silvia, ¿esa es? Sí, porque no me daba ninguna respuesta, yo contaba todos, entonces no me daba ninguna respuesta, digo yo, ¿cómo puede ser tan equivocada? Bueno, después me fijé y dije, claro. No, son 4. Bien, Silvia, o sea, si vos sumás miren cómo dice arriba, partes principales comunes u ordinarias. Claro, ahí está. Si en vez de decir, si hubiera dicho solamente partes, ahí sí serían 9, como vos contaste, pero dice clarito parte principal. Me lo agrandó. Sí. A ver. Bueno, vamos con otra, a ver.
Muy bien, Leila. A ver, otra. Ah, no, la 7 es súper fácil, creo, ¿eh? Muy re fácil. ¿O no? Sí. Una pregunta, en esa, yo había marcado la 4, pero porque después en el, tipo lo que mandan en Face, tipo se marcaba bien, pero por ejemplo acá en el anexo marca como que si fueran tipo la designación del juez, árbitro, tribunal, como que las toma dentro de las partes, tipo porque hace el cosito. A ver, espera, ¿quién está hablando por empezar? Valeria, Valeria, a ver. no sé si se me entendió igual. No, no entendí mucho. A ver, vos decís que hay una diferencia entre lo que está en el anexo y la guía de lectura. ¿A eso decís? A ver. Claro, porque yo en la guía, o sea, la leí, te aparece que te dice las partes principales comunes y ahí empieza. Pero en el anexo, tipo, sería lo que mostró hoy el profe. Vos decís los cuadros, perdón, Valeria. Claro, los cuadros. Los cuadros que no queda muy claro. Claro, que los cuadros toma como parte, tipo, sería la designación del juez, árbitro, tribunal, pero en realidad son 4, ¿no? No 5. Y por eso no lo toma como parte. ¿Quieren que los veamos de nuevo al cuadro? ¿O seguimos con esto? No sé, ¿podemos No, ir es una pregunta Pero, tipo, profe, para saber nomás. Zulma habla. Zulma. Igualmente, en la guía de lectura está bien clarito y está bien Claro, eso, por eso la guía de diferenciado. lectura sí, pero tipo acá si vos tipo veías el cuadro, como que podías tomar como parte eso. Claro, como que no está diferenciado, vos querés decir, Valeria. Claro. Eso. Bueno, siempre tienen que ir a la guía de lectura y claro. En principio, por supuesto que coincide, ya estamos avanzados en la cursada y todos se habrán dado cuenta que coincide los esquemas con la guía de lectura. Tenemos mucho cuidado con eso. Pero puede ser que alguna cosa no esté muy clara en el cuadro, pero en la guía sí, está. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta casa que hay tanto ruido acá? Perdón. ¿Seguimos? ¿Se escucha ruido? Profe, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo tuve... Pablo. No, Bautista. Bautista, dale. Hola, Bautista. Yo tuve un problemita. La única que me confundí fue con la pregunta 7. No, ¿en serio? A ver. Sí. Porque me confundió esta parte accesoria de las fórmulas, que es que en la bibliografía son las estipulaciones pretorianas, que ahí tenemos un montón de fórmulas orales que utilizaban en el juicio durante el litigio, y nada, puse la palabra oral y los gestos solemnes como respuesta. Ah, a ver, en el sistema procesal per fórmulas partes utilizaban, claro, esta es una pregunta general, la característica general es que es escrito, a diferencia del otro. A eso apunta esta pregunta. Hugo, esta la hiciste vos, esta consigna, ¿verdad? Sí, Patri. Claro. Sí. ¿Por qué? ¿Está bien lo que vos decís? Pero profe, está bien. ¿Sí? Zulma, ¿querés contestar vos? Dale. No, que quería decir que están bien diferenciados, o sea, la palabra oral y los gestos solemnes pertenecen a la otra etapa del derecho, digamos, a la anterior, al derecho quiritario. Y y bien clarito dice en la guía, que se deja de lado la oralidad, y los gestos que daban eficacia jurídica al procedimiento anterior, y son reemplazados por fórmulas escritas. Sí. Está bien claro. Pero lo que pasa es que Bautista se leyó todo. Y tiene razón en lo que dice, todo. En las medidas complementarias, muchas todavía conservan la oralidad. Pero en general, sí. Malinterpreté la consigna igual y pensé que cualquier cosa nomás, pero sí. No es grave. Esta es una consigna general, Bautista, ¿entendés? Para diferenciar. Sí. Que si bien son dos procesos que tienen características muy semejantes, porque pertenecen al gran género, digamos así, que son los procesos privados. ¿Cuál es la diferencia? Ahí les marcamos también diferencias o cuestiones específicas del proceso por fórmulas.
La escrituralidad es una de ellas. Pero bueno, bien. En esa sola te equivocaste, Bautista. Felicito, ¿eh? No, y también la otra que era sobre el auxiliar de justicia. A ver, volvemos con esa. A ver, ¿por qué? Vamos para atrás. Ya que estamos. A ver, perdón, Leila, la vamos a volver loca. Leila va a necesitar una remuneración por trabajo insalubre. Es la... ¿O no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? que justo el práctico no tiene la numeración. No tiene numerito. No importa. Arriba de esta ley. La 4, me parece que No. No, es de las leyes. Entonces no sé dónde está. Ya Ahí voy. Debe estar más abajo. Tranquilo. Acá está. ¿Y Ahí está. qué número es? 9. ¿Qué número al final? 9. Bueno, a ver, ¿nos querés contar? A ver, Bautista. Bautista, vos ya cursaste la materia, perdón, la digresión. ¿O ya la estudiaste alguna vez? No, este es el primer año que la curso. Bueno, y felicitaciones, porque siempre estás muy ubicado con tus preguntas y lees todo. Vas bien con la materia, parece, ¿no? La verdad sí, a veces me noto un poco perdido, pero bueno, son complicados los temas, pero gracias. Pero sobre esta... Contá, a ver, ¿qué pasó acá? Sí, sobre esta pregunta yo puse advocatus nomás porque decía en la bibliografía, en el capítulo anterior, que se iban fusionando los roles del orator y el advocatus y terminaba prevaleciendo el advocatus como figura auxiliar en la justicia de las partes privadas. Y en cambio, jurisconsulto no pensé que podía hacer eso porque debido al ius edicendi pensaba que tenía una función más pública, más que de auxiliar de particular, el jurisconsulto. A ver, pará. El jurisconsulto, ¿por qué una función más pública? Vos lo que estás diciendo viene, lo que está diciendo Bautista quiere decir que leyó todo, y estás hablando de la función que con el Concilium Príncipes de Augusto tuvieron los juristas o jurisconsultos. Eso mismo, sí. A eso te estás refiriendo vos, ¿sí? Eso mismo. ¿O no? Sí, sí. A ver, no hay que confundir una cosa con otra. Él se rodeó de expertos en derecho. ¿Te acordás que decíamos en el 27 a.C.? Bueno, y establece una especie de doctrina. Para eso reúne a los jurisconsultos. Ellos no son exactamente los mismos que intervienen en el proceso. Y acá fíjate, si leemos, siempre hay que leer este párrafo tal cual está en la guía. Yo lo saco de la guía, lo pego acá, y se refiere a jurisconsultos. Vos lo que querés decir es que sí, en un momento, que no es acá todavía, adelante, en el periodo que sigue se fusionan los advocatos con los jurisconsultos. Pero hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Estos eran expertos en derecho, ¿sí? Especialistas en derecho. Asesoran a las partes. A veces los jueces también le piden dictámenes a los jurisconsultas. Son eruditos, digamos así. En cambio, el rol del advocatus es distinto. Cuando se permite, que todavía no, van a poder ser partes en el juicio, que es en el periodo siguiente. Y acá, en algunos casos, se les permite acompañar a la parte, pero sin intervenir. Es un auxiliar, está fuera. ¿Está? Y a ver qué dice. Si vos vas a la guía Bautista, cuando habla de los advocatos, dice otra cosa. No dice este enunciado. ¿Me entendés lo que digo? Sí, totalmente. Pero muy bien lo tuyo, porque por ahí se pueden mezclar. Vamos, otro. Con los otros no hay forma de confundirse ni patronos, ni cognitor, ni procurator, ni orator. No. Pero acá, bien. ¿Alguna otra preguntilla? Bajemos, a ver. A ver. Esa, la 10. La 10. ¿Qué pasó con la 10? ¿Fácil o no? No. También partes de la fórmula. ¿No? ¿Sí o no? Sí.
Sigamos, nadie tuvo problemas con esta. A ver. Ahí esa también fácil, la 12. Las excepciones de lo que hablaba Bautista recién, muchas se hacían oral. Ah, esta me gusta, la 13. Me gusta, dijo, a lo mejor está complicada. Miren estas, todos. Claramente yo se los pusimos con Hugo en negrita, para que ustedes visualicen. La carencia o ausencia de representación es una de las características ¿de qué? De los procesos privados. A partir de que se instaura el nuevo procedimiento, que es el extraordinario, va a ser el más parecido a la actualidad y va a haber representación. Pero acá todavía no. ¿Y con qué se conecta esto? ¿Con qué se los conectamos? Con otro tema que estudiamos en Roma, que se llama status civitatis. ¿Se dieron cuenta de eso? Abajo están todos los ius. ¿Sí o no? Hola. Hola. Sí, sí. Bueno. Estamos, no hubo problema con este. Bueno, bajemos. Otra más. En esta 14 hay dos respuestas para que sea correcta la consigna. Dos. ¿Por qué? Porque eran una excepción a la regla de no representación. Procurator y cognitor. Porque tiene una función específica. Muy bien. Y ahí lo dice, eran como los administradores, ¿se acuerdan? Del patrimonio. Y ahí sí se permitía. Y la 15, a ver, lo que comentábamos del principio del dispositivo. Claro que sí, claro que sí. Bajamos. Ahí lo del ritualismo, que comentábamos hace un rato, no es un ritualismo religioso, es un ritualismo civil, es verdadera. Bajamos. Lo de la litis contestatio es la 17. Todos entendieron qué es esto, ¿no? Es el paso, digamos, intermedio entre las dos grandes etapas in iure e in iudicio, en los procesos privados, o sea, en las acciones de la ley y en el performulario. Se llama litis contestatio porque es cuando el demandado responde a la demanda del actor, verbalmente u oralmente, si estamos en las acciones de la ley, y acá, ¿cómo responde? Por escrito. Cuando ustedes sean abogados, o habrá gente que a lo mejor está ya practicando, es la contestación de la demanda, que hoy en día decimos. Simplemente eso. ¿Sí? 18. Instrumentos. Muy bien, las excepciones. Bajamos. Esta es fácil. Claro. La fórmula. ¿Acá se equivocó mucha gente? ¿En esta 19? Me estoy fijando en el celular también y ahora no la encuentro, porque no sé por qué en el formulario está desordenado cuando miro las respuestas. No te preocupes, Ley. Acá la gente estamos haciendo como un taller acá de estudio, a ver si alguien tuvo alguna duda con esta. ¿Ven cómo se van combinando? La correcta es la segunda. Ya en la primera frase uno se tiene que dar cuenta. La fórmula era un breve documento escrito, redactado por el pretor. Hasta ahí. Si leemos la otra, la que es incorrecta, la fórmula era un breve documento escrito, redactado por el iudex. Ahí ya, si uno quiere, no sigue leyendo el resto. Con esa primera fase uno sabe cuál es la respuesta correcta y cuál no. O no, simplemente. ¿Cierto? Después todo lo que dice, tampoco. Bajamos. Y termina. No. Terminó. No, acá está hasta la 21 y me quedan 3 más abajo. Sí. Bueno, pero eran las excepciones. A ver. Estas eran muy fáciles. Sí. Hugo. Sí, Patri. A mí me parece falta la parte de judicio.
No sé. Yo lo había puesto, no, cuando la respuesta que se habían confundido, quién fallaba, era la respuesta que habían fallado. Creo que fue la primera que habíamos leído. No. De tu exposición, digo, en la clase virtual. No, Vos sí, dijiste lo la hablé. fase iure y judicio, ya está. Sí, ¿Sí? hablé todo, sí. Lo último que hablé en concreto fue la parte de la fórmula, pero detallé todo. Perfecto. Sí. Bueno, a ver, esto para todos, y que nadie se asuste, se angustie, ni vaya a contratar un curso de latín. Gente, a ver, siempre en Roma les ponemos, por ejemplo acá, etapa in judicio, apud judicem o injudicando. ¿Por qué le ponemos todo eso? ¿Para complicarles la existencia? No, no piensen que es para eso, por Dios. Es para que ustedes cuando lean, hay autores que dicen que la fase esta se llama de una manera o de otra. Son todas nominaciones de esta fase. Y para traducirlo al castellano y que sea más fácil, ¿qué significa en? Judicando o judicio es juzgamiento. Judicando. Judicar es juzgar. Y judicando es enjuzgamiento. Fácil, clarito como el agua. Y acá también. Opción correcta. ¿Cuántas opciones hicimos acá? ¿2 o 3? 2. Bien. Bueno, a ver. Pará. Volvé a la 23, Eli. Keila, porfi. ¿Alguien puede leer? ¿Y ustedes, Bautista, tenés ganas de leer? ¿Cómo te diste cuenta vos cuál era la correcta y la incorrecta? Puede ser. Bauti, perdone. Sí, no hay problema, por supuesto. Dale, entonces. ¿Leo las dos o solamente la correcta? Contanos cómo encaraste vos esta respuesta. ¿Cómo vos te diste que era una verdadera y una correcta y una incorrecta? Eso, contanos. A ver, déjeme que la veo de vuelta. ¿Cuál Léela es? en voz alta si querés. Dale. Sí. La etapa en júdico y demás era la que tenía lugar frente al juez, iudex o árbitro. Una vez trabada la litis, debe recordarse que en este tipo de procedimiento, por ser público, el juez era un funcionario representante del Estado y designado por el emperador. Por lo tanto, poseía imperium, es decir, que podía ejecutar su sentencia ante su incumplimiento y además tenía jurisdictio. Por lo que leí acá, ya veo que esa designación por parte del emperador la marca como incorrecta esta respuesta, a esta opción. Claro, ahí ya te das cuenta. Y si querés, si no quieres, sí, seguí, dale. El juez ya no era un particular, aunque seguía siendo elegido por acuerdo de partes o ante un tribunal colegiado, como por ejemplo los triumviri capitalis. Ahí se los contradice. Miembros, claro. Dice dos cosas contradictorias, ¿no? Sí. Seguí. Los miembros de los tribunales eran seleccionados por concurso. En esta etapa el juez poseía, por lo tanto, el derecho a utilizar la fuerza, ya que era un funcionario público, por lo que ante un eventual incumplimiento de su sentencia podía ordenar su cumplimiento o ejecución mediante el uso legal de la fuerza pública. Sí, esa sería la opción incorrecta, justamente. No era designado por el emperador y, como bien dijo, hay una contradicción flagrante ahí. ¿Por qué no tenía el uso de la fuerza pública, Bauti? ¿Te acordás para comentar? No te estoy tomando un examen, ¿eh? No, pero, parece un poco examen, pero sí, no hay problema. No, mirá, tenés una voz hermosa, parecés un locutor. Vamos. Por favor, gracias. Nada, porque el iudex tenía solamente jurisdicción, es decir, juzgaba el caso. No tenía el ejercicio de la fuerza pública porque no era un magistrado público. Justamente pertenecía a la segunda fase del proceso, la etapa en júdico. ¿Y cuánto duraba para Bauti o para todos este juez o iudex o árbitro? ¿Cuánto duraba en sus funciones de iudex? ¿Te pusieron a pensar eso? Era una función ad hoc. ¿Cómo actuar? Una función ad hoc solamente hasta que se cumpla su función. ¿Qué significa ad hoc? Muy bien, Bautista, ¿qué es?
que es, no sé cómo decir propiamente, pero sería... Tranquilo, con tus palabras decilo. Sí, que sería convocado para ejercer las funciones solamente para el caso en concreto. Perfecto. Para ese juicio. ¿Por qué? Porque no son funcionarios de carrera, ni jueces ni magistrados, como van a ser a partir de Diocleciano en el periodo siguiente y como lo hemos heredado nosotros. Perfecto. Y otra pregunta para todo el curso. No te vayas, Ley. Ah, perdón. Te voy a tener que conseguir algo para trabajo insalubre porque... Pobre Me Ley. parece que Bauti aprobó igual, profe. ¿Cómo? ¿Que Bauti qué? ¿Que aprobó? El Sí, plan ya aprobó. y se debe haber sacado un 9 acá en este práctico. Claro, que ya aprobó. Profe. Gracias. ¿O no? ¿Cuánto te sacaste? 9. 22 de 24. Entonces te equivocaste en 2. No puede ser. Ah, sí, ya. Bueno, a ver. Bauti viene aprobando, por supuesto. Viene aprobando todo. A ver, ¿y los otros? Vamos juntos, chicos. A ver, no importa que se equivoquen ahora. Lo importante es que en el examen no se equivoquen. Yo pregunto, a ver, como para que las neuronas se agilicen. No, profe, lo que pasa ¿Qué? que con esa voz que tiene Bauti y todo el conocimiento adquirido nos apabulla. Entonces nos quedamos mudos. Queremos que nos dé clase Bauti ahora. Más o menos. ¿Votamos, Bauti? No a ese punto, pero nos apabulla. Entonces nos quedamos callados. No, por favor. Tranquilo, mirá que ya tenés muchas admiradoras acá. Bauti, ya sabemos a quién vamos a consultar antes del examen. Ah, pobre Bautista. Ahora les paso el número. Bueno, como hay que ver si él quiere, hay que ver si acepta el Bauti. Momentito. A ver, para poder razonar esto que estábamos diciendo, ¿con qué temas anteriores tenemos que conectar? A ver, vamos a dejarlo a Bautista descansar, pobre, se va a sentir incómodo. ¿Con qué temas? Él habló de Imperium. Ese tema, ¿dónde lo aprendimos? Ahí dice lo de Imperium. ¿En qué tema de Roma aprendimos? Ius Edicendi, Imperium, ¿se acuerdan? Bauti, no digas vos, Lo vimos en la primera clase de Roma. Carla y Bauti lo saben ustedes, así que cállense la boca. Los demás, vamos. ¿Quién dijo Roma Antigua? Antonella. Antonella, a ver, fuerte. ¿Qué sería la Roma Antigua? Lo vimos en las clases anteriores, en el primer periodo, digamos, de Roma. Bien. A ver, si alguien puede afinar el lápiz y activar más la neurona. ¿En qué tema se da eso? Las facultades de los magistrados, les estoy dando una pista. ¿En qué tema se da? Magistraturas. Muy bien, ¿quién fue? ¿Zulma? Sí. Bien, magistraturas. ¿Qué significa esto? Que todos los temas anteriores se conectan con los posteriores. Y antes, cuando hablábamos de el ius actionis o ius processi, ¿dónde se ven todos los ius? ¿En qué tema? Vamos. Vamos. Pista, uno de los estatus, la clase de uno de los estatus. ¿Cuál? Status civitatis. ¡Excelente! Profe, ¿no era en el... Sí, profe. A ver, Carla, ¿no era dónde? En el Quiritario, que están todos los... ¿No? ¿Todos los qué? ¿Todos los qué? Que usted preguntó dónde estaban los ius. ¿No están en el periodo Quiritario? A ver, los ius no solamente son del Quiritario. ¿Ius qué quiere decir? Gente, derechos, ¿sí? Esto lo vimos la primera vez en donde, cuando hablamos de estatus, sujeto de derecho, persona, que no es lo mismo para Roma que para nuestro derecho. Las personas, por ejemplo, son los esclavos, pero no son sujetos de derecho porque no tienen ningún ius. Para ser sujeto de derecho, ¿qué decían los romanos? Tenían que detentar la
posesión de los 3 estatus. Vimos en un archivo todo esto, status libertatis, status civitatis y después status familia. Cuando hablamos de status civitatis, vemos los derechos privados y públicos de los ciudadanos romanos. Eso es, ¿sí? Y cuando vimos en la parte de república, la clase de república, cambia la forma de gobierno y aparecen las magistraturas. Y las magistraturas tienen distintas facultades. Eso es lo que vos decís, Carla. ¿Sí? Ay, entonces con el codito, está sola, entonces con el codito. Bien. Las magistraturas, ¿cuándo surgen? 509, 510 a.C., siglo VI a.C. Y ahí vemos todas las facultades que tienen ius edicendi, algunas solas tienen imperium, son las magistraturas extraordinarias. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahí lo vimos. Muy bien. A ver qué nos dice Juliana. Me tengo que retirar. Gracias, nos vemos el viernes, Juliana. Bueno, ¿está, Carla? Lo vimos al principio, sí. Vamos con la última pregunta. La última. Y ya, tiempo justo porque nos tenemos que ir. Bueno, ¿o alguien quiere preguntar algo? Nos queda. A ver, ¿quién puede leer y contarnos cómo resolvieron esta última consigna? Cortita. ¿Alguien puede? Yo no voy a hacer como hacen el secundario, agarrar la lista y decir, a ver, pero puedo, ¿eh? Decís un número y yo lo busco. No, pobres chicas, no. ¿Cuál es la última? Analizar los siguientes textos y marcar la opción correcta. Sí, querida Silvia, vamos. Bueno, es el orden. ¿Cómo la hiciste? Sí, dale, Yo dale. puse el orden judiciarium, no sé si dice, pero bueno, privatium o proceso civil, privado. Abarca el procedimiento de las legis, acciones y el procedimiento formulario. O sea que desde los orígenes de Roma, como habíamos dicho, o sea, antes, en el siglo 8 a.C., hasta el siglo 3 después de Cristo. O sea que corresponde a los periodos de derecho equitario y al de derecho de gente. ¿Cuál es la opción correcta? Esa. ¿Por qué? ¿Qué dicen las otras? Vos te diste cuenta enseguida, me imagino. Sí, porque dice directamente que era el derecho de equitario después de gente y explica que es el privado, habla de los formularios de acción, privado, bueno, yo lo entendí así. Perfecto. A ver, vuelvo a decir acá, este término ordo judiciarum privatorum o publicorum, ¿qué quiere decir en castellano? Y lo que está al lado que les puse, proceso civil privado o proceso civil público, nada más que eso. No se vayan a querer enredar para la hora del examen. Diga proceso privado y público y ya está. Saber que cuando lo leen, a eso alude, ¿sí? Y bueno, ahora para despedirnos y ser felices, a ver, este último temita, ¿qué nos conecta de lo anterior que ya tenemos que tener estudiado? ¿Con qué otros temas de Roma? A ver, o sea, ¿qué tenemos que saber o que repasar para poder contestar esto correctamente? Juan Pablo, hoy no hablaste, Marcelo tampoco. ¿Están ahí o no? Lara. Bueno, Sí, a ver, estoy. ¿alguien? Hola, Juan. Y Bianca. Bianca, que siempre está y pregunta y a la cámara hoy no está. Bueno, ¿se entiende lo que pregunté? ¿Qué tenemos que saber para responder esta consigna de los temas anteriores de Roma? Habla de un proceso privado. Sí. También, bueno, también dice público, pero se posiciona que es el ordo, no me sale, pero bueno, es el Castellano, privado. Silvia, no te tortures en castellano, ¿vale? Yo no quiero aprender. Ah, bueno. Claro,
que el proceso civil, la diferencia de antes, como habían dicho, también tiene que ver, yo lo relacioné con todo de antes, de las acciones y también la ubiqué también en la parte del siglo, que antes, yo me ubiqué más por la parte que era antes, o sea, del criterio que pasa después al sector de gentes. Y bueno, que es más privado, que en lugar de estar el pretor está, bueno, yo lo fui analizando así, de esa manera, pero la diferencia del anterior, que es que aparece un juez y aparece el per, no me salen las palabras, el per Pero a ver, privado. ¿por qué lo querés decir? Adelante. ¿Sí? ¿Tenés ganas de sufrir vos? No. Bueno, no. Pero muy bien, Silvia. Yo lo relaciono con el procedimiento. Perdón, ¿quién está hablando, chicas? ¿Chicos? Que yo lo relacionaba con el procedimiento, pero en la parte general. Muy bien, con el archivo es lo que estaba tratando de decir Silvia. Sí, archivo de parte general, siempre. Cuando hablemos de propiedad, siempre hay una parte general, sucesiones, para eso está, ¿sí? Y antes de eso, ¿qué sí debemos saber? Los periodos. Sí, Carlita, muy bien, los periodos. Si uno no sabe los periodos, no puede contestar nada de esto, ¿no es cierto? Y Bautista no quería... Sí, perdón. No, que lo que yo quería, digamos, acotar es que hay que estudiar todo, porque Roma es un todo, y cómo fue evolucionando el derecho a medida que fueron pasando los siglos. Entonces, siempre tenemos que ir hacia atrás, ¿sí? El tema que estamos viendo ahora, conectarlo con lo que vimos anteriormente. Eso. Entonces, todo se conecta con todo. Muy bien. Así es, como dice Juan, que se... Muy bien, Zulma. Zulma, vos sos docente, ¿verdad? Perdón, es una cuestión particular, ¿cierto? Sí, docente de nivel primario. Bueno, eso es lo que hacemos también a nivel universitario, rescatar los conocimientos anteriores. Exacto. Es progresivo. Excelente, Zulma. Pero además como que se conecta, profe, todo con todo, o sea, no es cosas separadas, sino es todo es un todo. Si bien lo vamos estudiando separado para poder comprenderlo, pero es un todo. Entonces tenemos que ir a eso. Sí, como decíamos en la primera clase, para poder entender los cambios en nuestro derecho. Exactamente. Lo que ustedes van a tener que estudiar en la carrera, hay que ver de dónde proviene y el origen y sus cambios. Así que esta es la clave, Comisión 10, excelente. ¿Alguien más? Antonella, Sara, Bautista, o ¿quién me contestó? Profe, yo quiero contar algo en relación a lo que dijo Zulma. Acote. Que sumado a ese proceso histórico, también se ve un cambio político fundamental, que es que el Estado va adquiriendo prerrogativas privadas, y eso obviamente termina decantando en, bueno, el orden público, el orden jurídico público que tenemos en vigencia actualmente. Y eso para que veamos que el derecho no es algo estanco, sino para que veamos que el derecho es una cuestión dinámica, o sea, es algo dinámico. A medida que van sucediéndose cambios en la sociedad, también el derecho tiene que acompañar esos cambios. Excelente. Ay, ¿cómo se adaptan a las distintas épocas? ¿Cómo, Anto? ¿Y cómo evolucionan con las distintas épocas? Si lo vamos a la lucha entre los patricios y los plebeyos, podemos ver eso, por ejemplo. Exacto. La materia parece un monstruo al principio, parece muy difícil, pero a medida que uno va viendo todo esto, me parece, por más que sea larga, es apasionante. ¿O no? Sí, totalmente. Totalmente. Me estoy pensando, gente, realmente, muy bien, todos los que puedan participar, y hay gente que seguro que quiere o sabe todo esto, pero por ahí no se anima o le da vergüenza. Acá no hay que tener vergüenza. Tranquis. Y me parece que estaría una buena idea, por ejemplo, antes de rendir, que va a haber una mesa. ¿Cuándo es la primera mesa de ustedes? El 29. ¿De qué? ¿De junio, verdad? De junio, sí. Bueno, si ustedes la van llevando de esta manera la materia, con todo lo que vimos y con lo que viene, antes del examen vamos a hacer
una o dos, mínimo, clases de consulta. Y puede ser, estoy pensando, un foro como esto, que cada uno participe, acote, y eso es lo que hace enriquecer la experiencia de cada uno, cómo lo estudiaron, cómo respondieron. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si quieren. Sí, porque Sí, nosotros eso nos hacemos va a algo parecido. enriquecer. Sí. Sí, ¿qué iba a decir, Antonella? Sí, perdón, Zulma, hablé sin querer. No, por favor, yo Que hablo hacemos algo demasiado. parecido en taller. Con ¿En el qué mismo taller? de clase terminamos. En el de acceso a la información jurídica, creo, el que tenemos en primero. Sí, es en verdad. la parte Y damos la clase nosotros a veces. Ah, me encantó eso, ¿eh? Me encantó. ¿Todavía Con lo siguen grupos. haciendo? No, dice, no. Sí. Dios. Sí, ¿por qué no? Con No, yo lo PowerPoint. sufrí. No. ¿Quién se anima a dar alguna clase? A ver. Bautista, vos tenés que dar alguna clase. Autista candidato número 1, profe. Pero Bautista se va a asustar y se nos va a ir. Por favor, no, Bautista, ¿eh? Me parece que se fue. Sí, sí. Bueno, ahí está, mirá. ¿Te animás vos? Antonella también se anima. No. Máximo puedo hacer un PowerPoint, pero Un PowerPoint. Exacto, sí. ¿Vos qué decís, Bautista? Es complicado llevar una clase de 1 hora y media, estar ahí hablando temas y temas. O sea, me imagino, ¿no? Sí, Por supuesto. Sí. Uno no se da cuenta, pero es tal cual. O sea, para armar estas clases que es 1 hora y media, como uno dice, es una pavada. Si uno la quiere dar con seriedad y que sirva, es un trabajo que viene en enero, empezamos, realmente, literal, para poder armar, que ustedes lo visualicen más claro, y así. Bueno, pero vos no vas a dar, a ver, porque está bueno la palabra de ustedes como estudiantes. A veces los docentes lo vemos desde nuestro punto de vista que les complica la vida. Está bueno como ustedes lo pueden plantear a sus compañeros. Olvídate que va a ser 1 hora y media, serán 5 minutos, serán 10. A eso yo me refiero. De paso vamos practicando sí, para el oral del examen. Claro, eso, mirá bien, Zulma, lo que dice, porque es oral el examen. Claro, podemos hacer eso. ¿Vieron que en el campus está la opción de foros? ¿Y de qué más era? Foros y... Bueno, con eso nos alcanza. Y Bautista, la próxima o alguna vez podemos verte la carita. Sí, profe. El problema es que tengo que cambiar de lugar la PC. Para la próxima le prometo que la cambio. Y puedo poner la cámara. Dale, sí. Dale. Bueno, gente, entonces, ¿nos vamos? Perdón, no quiero que nadie se haya sentido incómodo. ¿Te molestó a vos, Bautista? No. No, para nada. Además, me halaga, la verdad. Muchas gracias. Sí, muchas admiradoras tenés acá. Y admiradores, ¿por qué no? A ver, bueno, la idea es esto, que sea más ágil la clase, que ustedes digan, tuve esta duda, lo respondí así. Muy buena la clase de hoy, los felicito a todos, ¿eh? ¿Alguna Gracias, duda? profe. Gracias. Sí, de verdad. ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿No? ¿Cuándo sería la clase de los chicos? Va de Anto y... ¡Ah! ¿por qué Anto? Con el PowerPoint, digo. ¿Vos qué te vas a sumar, Juan? ¿Querés dar alguna cosita? No, pero yo para venir ese día y escuchar. Ah, ¿por qué? Si la doy yo no venís, no, me voy a sentir mal, ¿eh? ¿Cómo? No, vengo igual. Tenés que venir a todas. A ver, Pérez, Melissa Valdivia, para Ese todos, sumo. su suma. ¿A qué te sumas, Melissa? ¿A hacer un PowerPoint? Sí, a dar la clase cuando les toque, me sumo. Bueno, podemos hacer, no una clase entera, un temita. ¿Qué les parece? Acá falta paridad, así Sí, que me yo diría parece. que Juan Pablo se sume. Claro, paridad, ¿no? Sí. Juan Pablo. Claro, igualdad, equidad de género. Vamos Sí. las chicas al frente. Bueno, a ver, yo tengo un tema para todos. Vamos a hacer así. No es la clase que viene. La clase que viene, como dijimos, vamos a dar la crisis, toda la parte de historia,
cómo se sale de la crisis, los cambios en el derecho, en la historia del derecho, Justiniano, la compilación. La que sigue, que es el miércoles que viene, o sea, dentro de una semana, si ustedes se fijan en el cronograma, ya empezamos con el derecho romano helénico, y es los cambios en la familia del derecho romano helénico. Perdone, mi hijo se le dio por ordenar acá. ¿Por qué? A ver, ¿qué es esto? No puede ser esto. Miren, de mi hijo que está ordenando su habitación.